pueda, haga la grabación de esta clase. Eh, la grabación es similar a la que yo hice ayer, pero realmente veo que no hay necesidad porque estoy de pronto repitiendo algo que ya está grabado y está en la plataforma del COES. Eh, mm, Algunos estudiantes me parece que tienen dificultades para entrar al COES porque no tienen el password o la clave, pues compártanla ustedes, unos la conocen. Ustedes entran al grupo de Concreto Armado 2, grupo 2, y ahí encuentran toda la información. Ahí está más completo que, súper completo está, ya ahí se habla sobre temas que de pronto no vamos a alcanzar a ver aquí, pero que allá está muy completo. Por ejemplo, va a haber un tema que se llama, es la construcción de una curva de interacción carga-momento. Realmente ese es algo que yo lo hago como un valor agregado en los cursos de concreto armado 2. Y este semestre, por todas estas cosas que se nos está cortando, que pues se nos ha ido un poco el tiempo en algunas cosas, unas porque han sido programadas por la universidad, otras por circunstancias de semana de ingeniería, otras por circunstancias de final de año, otras por mi estado de salud, que estuve muy, de verdad, muy, con muchas dificultades para desarrollar alguna actividad en la semana inmediata después de regresar de vacaciones. Entonces, veo que no voy a alcanzar, pero allí está todo. Pero estoy en la disposición de que si algunos de ustedes me dicen, profesor, nos gustaría que adicionalmente nosotros queremos que nos explique un poco más de eso, con mucho gusto, pero están grabadas en la clase. Las clases están grabadas del año anterior y ahí se indica todo el proceso que conlleva a esa parte que les digo que es la obtención de una curva de interacción carga-momento, que es bastante importante entenderla. La interacción, por supuesto, las vamos a ver, pero la generación de una curva es algo que lo creé yo en Excel precisamente y se muestra la, como diría yo, la generación de esa curva secuencialmente hasta llegar a formarla. Bueno, eso no quiere decir que no vamos a hacer curva de interacción, sí, pero las vamos a ver de un golpe, digamos así como de que ya están construidas, pero que construirlas no es un misterio ni es una gran cosa, pero sí requiere de cierta laboriosidad. Bueno, esta clase, por favor, grábenla quien quiera. Si no, yo les voy a enviar del grupo de ayer la clase que se grabó ayer, las clases, porque fueron 4 horas. Igual vamos a hacer aquí 2 horas de 8 a 10 y luego de 10 a 12. Y además, estas clases están en la plataforma del COES, estas que vamos a hablar hoy. Entonces, les ruego el favor. Además, pues si además de lo que les estoy diciendo, alguien dice, no, yo de todas maneras grabo esta clase, grábenla. No hay ningún problema. Muy bien. Vamos entonces a ingresar a estos elementos que son ayudas. ¿Dónde están? Vamos a este texto que es el texto de Jorge Segura Franco, en el cual habíamos quedado en ocasión anterior. Eh, ya habíamos quedado observando unas expresiones que sirven para encontrar la carga axial en una columna y como aquí lo dice, una carga, bueno, phi peso n es peso 1, phi peso n es peso 1. Sería una carga máxima, peso máxima permisible. Entonces, vamos a mirar esta parte con la ayuda un poquito del PowerPoint, a ver, con el fin de aclarar algunas cosas. Mm.
No me funciona esto. A ver, proyecto. Scans. Bueno, vamos a trabajar en este ambiente para explicar un poquito aquello que está escrito allá en el texto de Jorge Segura Franco. Voy a tratar de explicar aquí la situación. Eh, Mirábamos en la clase anterior que uno tiene una columna y que esa columna está, digamos, constituida pues tiene una sección transversal. Esta sección transversal la llamamos B por H y que esa sección transversal B por H tiene unas barras de refuerzo que estarán ubicadas en diferentes puntos de acuerdo a la necesidad. Podemos pensar que podemos colocar 8 barras, ¿no? Barras dispuestas, en este caso, en todo el contorno. Pero la disposición de las barras las vamos a ver mejor. Pueden ser en todo el contorno, pueden ser en dos cercos paralelos, en un sentido X o en el sentido Y. Esa disposición de las barras es de acuerdo a las exigencias que tiene la estructura en un momento dado, la columna en particular, y y que es, y de acuerdo a la lógica que ve el ingeniero en el trabajo de la columna en ese momento. Entonces decide cómo colocar las barras de refuerzo, pero en general las barras de refuerzo eh, como una decisión general para que tenga un trabajo biaxial perfecto la columna respecto a los dos ejes. Biaxialmente se colocan en todo el contorno. Bueno, hemos dicho que esta situación de estas armaduras de refuerzo se llaman todas, se llama A sub S, A sub ST, perdón, todas las barras de refuerzo, que allí está incluida A sub S como armadura de tracción y armadura de compresión a prima sub S. Bueno, que, que cuando uno tiene una carga axial actuante, digamos, tenemos esta situación. Vamos, digamos, el eje centroidal que podría irse por aquí. Me disculpan porque realmente dibujar con esto es un poquito dispendioso. Mm, Bueno, tenemos el eje centroidal o el eje, sí, el eje que pasa por el centroide de la sección transversal B por H y se supone que por allí va a estar actuando una carga. Pongamos esta carga. Con este mismo color, digamos que esta es la carga, y la carga que actúa es PSU, y decimos que barras de refuerzo que están ubicadas, en este caso aquí diríamos la central y otra aquí, ¿cierto? Estas barras de refuerzo responden con unas fuerzas hacia arriba y el concreto, y el concreto responde también con una
con un esfuerzo uniforme en toda la superficie y de esa manera se tiene que, hay respuesta, entonces con un esfuerzo, recuerden ustedes del esfuerzo de Whitney de 0.85 F'C. Entonces, se tiene que tanto el concreto como el acero responden a la acción externa. Entonces decimos que responde con una carga llamada P sub n, que sería igual a la carga P sub nc del concreto más la carga P sub ns del acero. Hablamos de cargas nominales. Y entonces se dice que la carga nominal del concreto es igual a, digamos, antes de avanzar esto un poquito, vale la pena observar que aparte de A sub S tendremos también A sub G, ¿no? A sub G es el área transversal o el área bruta de la sección. Entonces podemos decir que hay un área neta de concreto, lo diría yo así, no lo dice el texto, que sería igual al área bruta menos el área del refuerzo. O sea, a toda el área le descontamos el área de las barras de refuerzo que están ocupando un espacio, viéndolo en planta, entonces le retamos eso. Y entonces tenemos un área neta de concreto que responde. De esa manera podríamos decir que la fuerza de respuesta nominal del concreto es igual al esfuerzo, que es 0.85 F'C por el área neta de concreto, ¿no? Y de esa manera podemos establecer la respuesta nominal del concreto. La respuesta nominal del acero es igual a toda el área de refuerzo que existe, A sub S, A sub ST, multiplicado por el esfuerzo en el acero, que sabemos que va a estar trabajando. Así como el concreto trabaja a F' sub C, que es la resistencia máxima de compresión del concreto, así también el acero trabaja con el esfuerzo de fluencia. Entonces tenemos definitivamente que podríamos decir que P sub n es igual entonces a 0.85 F'C por A sub nc, que es este valor, coloquémoslo ahí, por A sub g menos A sub st más el trabajo del acero de refuerzo, que es A sub st multiplicado por F sub y. Y de esta manera tenemos ese valor. Se me traslado por aquí una cuestión que me molesta aquí, no me permite ver. Bueno, entonces aquí tenemos eso. Y podemos llamarle a esta expresión, la podemos llamar como se conoce también en el ambiente del diseño de las estructuras, del diseño de columnas biaxiales, se conoce como P sub 0. Puedo llamarla esa carga P sub n, P sub 0. O sea, es una carga y común y corriente, no se le ha aplicado ningún factor todavía de reducción. Las disposiciones dicen que podemos encontrar una carga P sub U y esa P sub U será igual a phi por P sub n, ¿cierto? Tendríamos que la carga P sub, podría decirla yo, que es igual a phi P sub 0, si se quiere, pero dejémosla así como P sub n, porque al fin y al cabo siempre vamos a trabajar con P sub n en cualquier ambiente, pero puntualmente lo vamos a ver en diseño biaxial como P sub 0, o en alguna parte no nos lo vamos a encontrar, simplemente quiero que lo tengan en cuenta. Vamos a decir que phi P sub n, y entonces P sub n hay que afectarlo a todo, 0.85 F'C por A sub g menos A sub st más A sub st por F sub y. Tendríamos entonces una resistencia, digamos, axial de la columna, pero en una condición solamente reducida por el factor phi. El factor phi se va a considerar como, permítanme, ya que he escrito allá arriba, quiero emplear ese espacio de arriba.
Este factor phi en columnas se considera como el factor de reducción, por supuesto, de resistencia. Ese factor de reducción de resistencia va a tener dos valores, 0.65 y 0.75, ¿no? 0.65 cuando se trata de una columna con refuerzo transversal, y tratemos de dibujar aquí el refuerzo transversal. Veamos aquí el refuerzo transversal serían unos flejes o un refuerzo de una espiral también cuadrada, ¿no? Aquí estoy dibujando un fleje como refuerzo transversal, refuerzo transversal. El rojo es el refuerzo longitudinal, y entonces tenemos refuerzo, perdón, refuerzo transversal. Refuerzo transversal. Entonces, el verde es el refuerzo transversal. Ese refuerzo transversal puede ser en flejes en aro aislados o puede ser en espiral, en una espiral continua. Entonces, todo depende si ese refuerzo transversal, hablamos de refuerzo transversal en aros, o sea, en estribos, ¿no? Estribos o flejes. Estribos o flejes es lo mismo. Y será 0.75 si el refuerzo transversal es en espiral, ¿no? Entonces miren que este valor de phi, que se va a premultiplicar por toda la cantidad P sub n o P sub 0, es un valor que depende de la situación, de cómo tenga el refuerzo transversal. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir aquí? Podemos agregar, voy a borrar esta parte. Se tiene otro aspecto que debe considerarse, que es un factor denominado FAC. Bueno, yo lo llamo, ¿no? En las disposiciones no aparece ese nombre. Es una nomenclatura mía. Yo tengo algunas nomenclaturas que siempre las empleo, y cuando lo hago les explico o les hablo claramente a los estudiantes, porque es algo para emplearlo temporalmente mientras hay esta interacción profesor-alumno, para que ustedes entiendan el concepto, y luego con el tiempo, si quieren, lo adoptan como tal, o si no, lo desechan en el futuro. Lo cierto es que no existe una nomenclatura y por tanto me tengo que inventar esa nomenclatura. FAC considero que es un factor de reducción. Es factor de reducción, que lo dice la norma, para carga axial pura, para carga axial solamente, ¿no? Para carga axial solamente. No existe para otro tipo, es decir, para carga axial sin presencia de, o sea, la carga axial solamente llamada PSU, ¿no? PSU, pero sin presencia de momento, ¿no? Sin presencia de momento. O sea, como vemos aquí, aquí no vemos ningún momento. Si acompañásemos de momento, iría esto aquí un momento, que lo llamaríamos MSU. Pero en efecto, la columna la estamos considerando sometida solamente a, a carga axial. Entonces, este es el caso, que este factor, perdónenme de pronto una mala palabra que se me puede ir, más cuando queda grabado, es tremenda. Bueno, FAC entonces un factor de reducción para carga axial, para carga axial, se me olvidó colocar, para carga axial, ¿no? Aquí sería para carga axial, en esta parte, para carga axial, solamente PSU sin presencia de MSU. Entonces, este FAC no me lo invento yo, lo dice la norma, pero no le da nombre, y yo sí le doy nombre para poderlo insertar aquí en la explicación. Este FAC es igual, ¿no? A 0.75 y a 0.80. Ojo, solamente
Cuando no hay carga, cuando no hay momento friccionante, solamente hay carga axial. Entonces, ¿qué es esto? Esto es cuando, digamos, el refuerzo, igual que arriba, refuerzo transversal en flejes. Y acá, el punto 80 es cuando el refuerzo transversal es en espiral, digamos, espiral. Entonces, tengamos en cuenta que va a haber eso. En consecuencia, uno puede decir que para una carga, digamos, voy a borrar esto. Voy a decir entonces que la carga P sub máxima, P sub U máxima, vamos aquí, P sub máxima, permisible, sería igual a ese FAC multiplicado por phi y multiplicado por P sub n. Recuerden P sub n, entonces me quedaría que en forma general, un poco más ampliada, diría yo, me queda P sub en general máxima permisible sería igual a FAC por phi por 0.85 F'C por A sub G menos A sub ST más A sub ST por F sub Y. Entonces, esta sería como la expresión, la voy a encerrar aquí con esto, bueno, voy a poner un rojo aquí como para... Esa es la expresión que la considero y es ojos abiertos, es cuando M sub U es igual a 0, ¿no? Recordé que yo hablé alguna vez de que M sub U era igual a P sub U multiplicado por E, y por tanto nosotros podemos decir que la E es igual al momento M sub U sobre P sub U. Cuando no hay momento, el momento es 0, la excentricidad es 0, ¿cierto? Entonces podemos decir que cuando M sub U es igual a 0, la excentricidad es 0, por supuesto. Entonces tengamos en cuenta esta expresión general que la coloco así para no andar con cosas. Ahora, si a uno le toca encontrar la carga máxima permisible cuando el momento friccionante es 0 y transversal en flejes, pues este valor será 0.65 y este será 0.75, ¿cierto? 0.65 y 0.75. Pero si se trata de una columna cuyo refuerzo transversal es en espiral, yo tomaría este valor aquí de 0.75 y este de 0.8. Entonces, FAC y phi van a depender de las situaciones en particular que tengan si el refuerzo transversal en flejes o en espiral, y coloco una sola fórmula y esta fórmula será esta expresión indicada aquí, FAC por phi, multiplicada por esta cantidad interna que se llama P sub n o P sub 0, como lo decía anteriormente. ¿Listo? Vamos a abandonar esta parte y luego volveremos para mirar otros aspectos. Bueno, aquí está la literatura en cuanto a los valores de 0.75, mire, 0.75 y 0.80, o que el phi vale 0.65 y 0.75. Yo les pido que lo lean ustedes esa parte. Acá muestran otras cosas que de verdad no le veo mucho interés. Aquí empieza a mostrar ya en la página 286, ¿no? Empieza a mostrar cuando hay carga axial y momento. Entonces, cuando hay carga axial y momento, se tiene esta figura en la que se muestra, en efecto,
la columna en condición normal, o sea, esta es la realidad. Esta es la realidad. Bueno, cuando desprende una columna de un pórtico, ustedes han tenido la oportunidad en estructuras 2, seguramente de hacer el análisis de un pórtico. El pórtico está constituido por vigas y columnas y cuando uno hace el análisis global del pórtico, desprende una columna de ese pórtico y ve que la columna está acompañada de una carga axial y además de eso de un momento flexionante y esa carga axial aplicada en el centroide geométrico o en el centroide plástico que lo voy a explicar un poquito más ahora. Hablemos del centroide geométrico por lo pronto. Entonces tenemos esta carga P que aquí le están dando como carga de servicio, pero pues yo le estaba hablando de carga P sub y de momento M sub. No importa, aquí lo interesante es el concepto, más puede ser de servicio o mayorada. Tenemos entonces una carga axial aplicada y un momento flexionante alrededor de este eje, ¿no? De este eje, porque este tiene dos ejes. Entonces podríamos decir este el eje Y y este el eje X. El momento que está ahí está rotando alrededor del eje Y, ¿no? Hay columnas que tienen dos momentos simultáneos alrededor del eje X y del eje y se quiere decir que están sometidas a una acción simultánea de momentos, de una acción de momentos simultáneos en las dos direcciones y tiene que hacerse un diseño biaxial. Aquí es un diseño uniaxial cuando no tiene solamente un momento. Bueno, lo cierto es que esto es equivalente a esto, como lo mirábamos en la clase anterior. Esto es equivalente a esto. Desaparece el momento, pero la fuerza se desplaza en una magnitud E, ¿no? Muy bien. Aquí empiezan a mostrar algunas cosas que tienen que ver ya con la determinación de una carga nominal. Miren, una carga nominal diferente a la que mirábamos antes. Ya no es el A su ST, que ya no está separando las armaduras de refuerzo a compresión y atracción. Y están mirando que la fuerza de compresión ya no es una fuerza de compresión que era 0.85 F'C por A sub G menos A sub ST. Ya es 0.85 F'C por A por B. Esto quiere decir que ya se está tomando un cierto sector de la columna para, para determinar cuál es la fuerza digamos, con la que responde el concreto. El concreto responderá con una parte, pero ya no ocupando todo el área, sino una parte del área con una profundidad del bloque de Whitney A, ¿no? Y el ancho B de la columna, o la base de la columna, y con unas armaduras que vienen a ser armaduras por compresión y armaduras por tracción. Luego, sí, esa es la parte que yo le explico muy bien cuando les digo en la deducción de una curva de interacción carga-momento. Bueno, aquí simplemente se limita a decir eso. Se supone que el estudiante entiende de qué se trata esto, pero vamos a ver un breve esquema para dar una idea de qué es esto. Recuérdenlo, es esta expresión. El bloque de Whitney no se pierde, 0.85 F'C multiplicado por la profundidad de Whitney y por el valor de B, que es el ancho de la columna. Ustedes saben que la columna tiene, o base de la columna tiene B por H, y B es la base de la columna y H es la dimensión, digamos, ortogonal a B en la sección transversal de la columna. Bueno, de aquí muestran otras cosas. Muestra que se debe encontrar una condición de una carga nominal balanceada. Aquí es una carga nominal cualquiera y acá dice que debe ser una carga nominal balanceada. Entonces, bajo unas condiciones particulares en las que, por ejemplo, aquí no cambiaría nada, aparentemente. En realidad, aquí es muy simple lo que explica uno al mirar esto, no alcanza a entender nada, pero pues simplemente les muestro la diferencia. Miren que aquí la carga nominal dice el primer sumando 0.85 F'C por A por B, igual acá abajo. 0.85 F'C por A por B. El segundo sumando es A' sub S por F sub Y, ¿no? Por alguna razón está multiplicando esta área de compresión por el esfuerzo de fluencia menos el área de tracción por un esfuerzo que no es de fluencia, sino un esfuerzo distinto, menor que el esfuerzo de fluencia o mayor, quién sabe, ¿no? Bueno, de todas maneras es diferente el valor de F sub Y y F sub S.
Aquí lo que trata es como de hacer que este alcance a ser f sub y se vuelva f sub y entonces lo puede factorizar y puede decir que factoriza y dice que f sub y que multiplica a prima su s menos a su s y listo, es la única diferencia que hay. Bueno, pero esto es como un brochazo inicial. Ya tendremos la oportunidad de entender mejor esta situación. Por ahora estoy leyendo solamente lo que dice aquí este libro y quiero que entendamos lo siguiente. Una columna, así como esta, está sometida a un momento fraccionante y a una carga axial. Resulta que las acciones que se presentan, la de solicitación por compresión, que es P sub, hablemos de P sub, y la acción de flexión, que es M sub, pues van como parejas allí apegadas a la columna. Y uno, cuando como ingeniero calcula una estructura y bueno, viene y toma lo que está allí, bueno, ¿qué estará pasando con eso? Tiene unos valores, ¿qué efectos causarán sobre la columna? Entonces, allí es donde uno no sabe que hay efectos o es que el efecto sobre la columna puede ser más crítico por fuerza de compresión que por momento flexionante. Es decir, la fuerza de compresión puede ser tan grande y el momento flexionante tan pequeñito que la curva está en una condición crítica de falla por compresión. Que la mayor solicitación allí es la fuerza de compresión y que la columna es susceptible de que tenga falla por compresión o está controlada por compresión, más no por flexión. Pero hay columnas, lo verán ustedes en su vida, en algún momento dado, más aquellos que se dedicarán por esta línea, verán columnas que están sometidas más a un efecto crítico de momento flexionante que de carga axial. La carga axial es relativamente pequeña y el momento flexionante es supremamente grande. Entonces se dice allí que la columna está sometida a una solicitación más crítica por flexión que por compresión y se podría decir que puede fallar por flexión, que su falla puede ser por flexión y no por compresión, y que entonces la que controla o el efecto que controla aquí es la flexión, ¿no? Entonces, hay esa cosa. Entonces se pregunta, bueno, ¿y cuál será la condición balanceada? Entonces ahí es donde hay que buscar cuál sería la condición balanceada, que no falle ni por tracción ni por compresión independientemente, que falle simultáneamente por las dos. O sea, que la falla no sea más crítica por compresión que por flexión o viceversa, que la falla no sea más crítica por flexión que por compresión, sino que se busca una falla simultánea donde haya una condición crítica por compresión y por flexión. Allí es, entonces en ese momento se presentaría una falla balanceada. Y eso es lo que se hace aquí, encontrar una carga nominal balanceada con esa letra B, ¿no? Y dice, aquí debe ser, dice, para el caso de la falla, porque el acero de tracción alcanza su límite elástico al tiempo que el concreto se rompe y el acero de compresión también llega a su límite elástico, se tendrá una carga nominal balanceada de falla, que es esta, ¿no? Para esta condición llamada balanceada existe una excentricidad particular llamada E sub B. Y a partir de esta situación se presentan dos casos, ¿no? Si nosotros hemos calculado la carga nominal balanceada con esta fórmula o con algo más completo, porque esto realmente es algo muy escueto, pero es una idea, determinamos la carga nominal balanceada y comparamos la carga nominal que estamos teniendo en nuestra columna. Y la comparamos. Si la carga nominal que nosotros tenemos que proviene de la columna es mayor que la carga nominal balanceada, que la podemos calcular, porque eso se puede calcular, ¿no? Ya lo verán ustedes, es fácil. ¿Cómo determinar la carga nominal balanceada? Pues no tiene misterio. Al comienzo es que uno dice, ¿cómo diablos será eso? Pero no tiene problema. Uno calcula la carga nominal balanceada y la compara con la carga nominal que se está presentando en la columna. Si es que esa carga nominal es mayor que la carga balanceada, entonces quiere decir que la excentricidad que tiene la condición real es menor que la excentricidad balanceada, ¿no? Y la sección estará controlada por falla por compresión, o sea, es susceptible de que falle por compresión. Es susceptible de que esta columna falle por compresión, la falla por compresión. Caso contrario, ven, si la carga, nosotros hemos calculado ya la carga balanceada.
y la comparamos con la carga que la tomamos de la estructura en ese momento en la columna, y vemos que nuestra carga es menor que la carga balanceada, quiere decir que la excentricidad de esa columna es mayor que la excentricidad balanceada, y la sección entonces estará en una condición controlada o una condición crítica para falla por tracción. O sea, fallará por tracción o por flexión. Entonces, miren que una columna está sometida a dos situaciones de riesgo que puede ser falla por compresión o falla por tracción. Que eso se da, y que el ingeniero tiene que dimensionarlo para evitar esas cosas, pero que no puede evitar que la columna esté o sea susceptible de ser más proclive a fallar por compresión o por tracción. Falla por tracción también se dice falla por flexión. Entonces quiero que tengan en cuenta eso. Esas cosas las veremos un poquito mejor, pero vayan teniendo en cuenta esto. Bueno, aquí vale la pena de pronto, como aquí una breve idea. Yo tengo una columna, no sé si esta es la parte contigua, discúlpenme, sí, página 287, página 288. Página 288 está la figura 6.8. Procuren, digamos, exigirse un poquito más mentalmente. Nosotros tenemos esta columna que tiene una dimensión B, esta es la dimensión B por T, dice aquí. En realidad es H, esta dimensión es H, yo la vengo diciendo B. Aquí la pena está, mire la B en esta partecita. Ampliémosla un poquito más. Aquí B por H, aquí la llama T el profesor Segura, pero normalmente las columnas son B por H. Entonces dice que, mire, tengo yo una sección transversal rectangular donde la base es esta y H es esta, y resulta que aquí a H medios o T medios considera que está el eje centroidal. El eje centroidal, ¿no? Este eje centroidal, pues me permite tomar desde ahí una distancia E a donde está ubicada la carga nominal por compresión. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Aquí he descompuesto, ¿no? Antes era el momento y la carga estaba aquí. El momento y la carga ahora descompongo y mando la fuerza acá. ¿Cómo? Encontrando un E, y ese E se encuentra dividiendo el momento sobre la carga. Entonces puedo colocarle la carga a una distancia E. Sobre el eje, ojo, tiene que ser sobre el eje centroidal, ¿no? Entonces dice que aquí está mostrando de todas maneras ese eje centroidal, y aprovechando dice que es un corte AA. Un corte AA. ¿Qué tenemos aquí en esta columna? Tenemos una armadura de refuerzo A sub S allá y una armadura prima sub S acá. Quiere decir entonces que esta fuerza está comprimiendo este costado, y las barras que están aquí tienen que responder con respuesta de compresión, o sea, barras por compresión, o sea, prima sub S, y barras por tracción en el otro lado. Esa es la situación. Ahora, si yo miro desde por acá, lateralmente, y la miro acá, este corte A, mírenlo acá, lo miro ese corte A. Entonces puedo mirar el corte ya, con que la columna, la carga, esta, la P sub N, que no sabemos si es balanceada o no, mejor dicho, no, es una carga nominal, pero no se sabe si está por encima de la balanceada o por debajo de la balanceada. Simplemente es una carga que está a una distancia E, como está indicado acá. Y miren que acá hay una distancia E' también, E' que se mide desde él. Aquí hay un lecho de refuerzo que es el refuerzo por tracción. Y acá son un lecho de refuerzo que es el refuerzo por compresión. Entonces la distancia E' está medida desde el lecho de refuerzo por tracción hasta la fuerza de compresión nominal que está en esa posición, ¿no? Cuando yo tengo esto, mirando este corte AA, yo puedo mirar que estas barras están a tracción y estas barras están a compresión, ¿no? Tengo una altura efectiva, acuérdense de las vigas. La altura efectiva era la distancia desde el centroide de las barras a tracción hasta la fibra más comprimida, ¿no? Y las barras a compresión eran la distancia, teníamos una distancia de prima que iba desde la posición de las barras a compresión hasta la fibra más comprimida, ¿no? Hay quienes están llamando de prima a este valor, igual que yo lo llamaba de segunda, ¿se acuerdan? De segunda. Aquí lo llaman de prima porque coincide en las columnas, resulta que el recubrimiento es igual en todos los costados.
No puedo yo colocarle en un costado un valor y en el otro no. El recubrimiento tiene que ser igual, por eso lo llaman D' aquí y acá también D', ¿no? Miren aquí el bloquecito de Whitney. ¿Cuál es el bloquecito de Whitney o de Whitney? ¿No? El bloque de Whitney dice que tiene un esfuerzo de compresión .85 de prima C. Y la profundidad del bloque de Whitney es esta. Entonces resulta que, miren el bloque de Whitney de aquí, quiere decir que la fuerza concentrada de respuesta del concreto va a estar en la mitad de A, o sea, a A medios de algún lado. Quiere decir que nuestra fuerza de respuesta del concreto no es a través de todo el ancho de la columna como se veía en el caso anterior, sino ya está localizada por aquí. ¿Por qué? Porque en efecto, dado que la fuerza no está en el centro como estaba antes, ¿se acuerdan? Una fuerza que no había momento, esta fuerza estaba en el centro, entonces comprimía toda el área igualmente. Pero como ahora ya hay momento y el momento implica que se desplace la fuerza en una excentricidad de esta situación es la real en las columnas y por tanto vamos a tener un trabajo que ya es distinto al que se preveía ya. Allá todas las barras estaban sometidas a compresión, aquí no, unas están sometidas a tracción y otras a compresión y un pequeño sector de la sección del concreto está sometido a respuesta de compresión, ¿no? No se olviden el bloque de Whitney, ¿listo? Bueno, entonces como para tener una idea de la situación que se presenta. Aquí empieza a hacer un análisis de condición balanceada. Eso está bien. Ustedes lo pueden tomar y dice que aquí se puede calcular la carga balanceada con esta expresión. Ya lo veremos mejor en otro ambiente, pero les dejo allí como para que miren aquí. Dice que se puede calcular la carga balanceada, la carga axial balanceada, eh, o carga, no, sí, carga PSU, pues sería pi PSU n es PSU balanceado, ¿no? Entonces se puede calcular con eso y se puede hacer una serie de operaciones. De aquí arranca con otros valores de la carga, digamos, que realmente se presenta sobre la columna de acuerdo al momento flexionante y todo eso, y calculan esto y luego comparan esta carga con esta carga balanceada y se determinará qué pasa. Bueno, esa parte no la miro yo así, la vamos a pasar por alto. La vamos a pasar por alto. Aquí aparecen unos ejercicios. Em, digamos, aquí empieza a aparecer un ejercicio. ¿Qué será esto? No, esto no les aconsejo, pero si alguien quiere incursionar por ahí lo puede hacer, no hay problema. Quiero es pasar a una parte. Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Mm, Bueno, vamos a pasar es aquí. He pasado una cantidad de cosas que dirán ustedes, ¿y eso qué? ¿Nos vamos a quedar sin verlo? No, lo vamos a ver, pero lo vamos a ver de otra forma. Entonces, aquí salto a este sitio, jóvenes, donde aparece un subtítulo llamado o denominado, o que dice, efectos de esbeltez en elementos a compresión. Efectos de esbeltez, ¿no? Entonces resulta que hay que analizar las columnas que son elementos que están sometidos a una condición crítica, no así las vigas. Las vigas, ustedes saben que una viga, normalmente un elemento horizontal o semi-horizontal, porque puede estar inclinada. Generalmente unas vigas o viguetas o cualquier otro elemento puede estar sometido generalmente a efectos mayores de flexión, o sea, los efectos que priman son la flexión la fuerza cortante, ¿no? El momento flector y la fuerza cortante. Pero en una columna, la columna está construida principalmente para transmitir cargas axiales. Precisamente se ubican como pilares de una construcción, de una edificación, porque por ellas van a transmitirse las fuerzas que provienen de los diferentes pisos superiores y se van acumulando piso a piso hasta llegar por medio de ellas a la cimentación. Entonces son elementos sometidos a compresión y el efecto de la compresión es una situación que la vuelve crítico a este elemento llamado columna, que lo puede hacer pandear, ¿no? Una columna entonces no, decir, tiene la probabilidad de fallar, cuando es una columna, puede fallar por
mala calidad de los materiales, o sea, porque se construyó mal, porque esos materiales eran malos, el concreto y el acero no estaban en la medida que debía ser, no tenía una sección transversal adecuada, la sección era muy pequeña y el acero de refuerzo tampoco era suficiente, colocaron muy poquito acero, entonces la columna podría fallar por los materiales, o sea, por resistencia de materiales, podría fallar, se podría romper y se podría colapsar. ¿Por qué? Porque la columna no estaba apta para soportar una carga que le iba a sobrevenir encima y no pudo y se revienta. Entonces es una alternativa de falla de la columna. Puede fallar por resistencia de materiales. Pero la otra falla que puede tener una columna puede ser por pandeo. O sea, la columna no va a fallar por materiales, los materiales muy buenos, se construyeron muy bien, todo se tomó muy bien, pero era una columna seguramente muy flaquita y se le colocó una fuerza de compresión que la hizo pandear, la sacó de su eje vertical y la hizo doblarse o deflectarse hacia el lado, hacia uno de los lados. Ustedes han visto que cuando uno tiene cualquier cosa, una cosa, una barra de silicona, por ejemplo, es que se emplea mucho con pistolas para hacer cositas en Navidad o para fijar los elementos en las ventanas, le colocan silicona para pegar cosas. Esas barritas de silicona uno las tiene ahí y son como elementos que le sirven a uno. Uno podría tener esa barra, la comprime y ve que se sale de su vertical y se despandea. Entonces, estas columnas son susceptibles de que una falla puede ser por resistencia a materiales, como les dije, y la otra falla puede ser por pandeo. O sea, alcanza una carga crítica, es decir, vence a una carga crítica máxima y se vence esa carga crítica y falla la columna, así se haya construido con los mejores materiales. Pero ¿qué pasó? El defecto fue que tomaron una sección relativamente pequeña, B por H, y la columna era larga y ¡pum! Falló por pandeo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces aquí dice efectos de esbeltez en elementos a compresión. A continuación se transcriben, dice adicionando comentarios, algunos de los requerimientos que trae la norma NSD 10. Se permite ignorar los efectos de esbeltez, tal cosa, bueno. Aquí pueden mirar, jóvenes, una primera cosa que vamos a ver, volver a ver, vamos a regresar aquí de mejor manera, pero aquí quiero que empiecen a mirar. Dice, se permiten ignorar los efectos de esbeltez en los siguientes casos. O sea que puede decir uno, no va a fallar por esbeltez. Sí, en elementos sometidos a compresión, no arrastrados contra desplazamientos laterales, dice la expresión que aquí la podemos ver y que vamos a ver cada uno de sus elementos. K por LSU sobre R es menor o igual que 22. Esta expresión, jóvenes, ahorita estamos entrando, pero nos vamos a ir otra vez al PowerPoint y vamos a mirar un poco allá. Esta expresión se llama relación de esbeltez. Relación de esbeltez K por LSU sobre R. Y la relación de esbeltez la comparan con un número, con un número así, un número seco, a secas, 22. ¿Y quién lo dice? No la norma colombiana, del ACI. Lo que pasa es que nosotros hemos dicho en ocasiones anteriores, la norma colombiana está sujeta o toma o copia todo lo que viene del ACI. Entonces, nuestra relación de esbeltez, si es menor o igual que 22, dice, ignore los efectos de esbeltez y la columna no va a ser crítica por esbeltez, o sea, la columna no va a fallar por esbeltez. Es probable que falle por otra cosa, pero no por esbeltez. Pero cuando esta relación de esbeltez es mayor que este número, entonces le dicen, cuidado, ahí sí hay que tener cuidado, porque al ser mayor es proclive de que la columna va a fallar por esbeltez, entonces hay que hacer los correspondientes ajustes. ¿Listo? Entonces no nos olvidemos. Este KLU sobre R, relación por esbeltez, y acá vuelve a repetirse, pero con otra condición. ¿Qué se dice? Aquí habla de elementos no arriostrados, ya vamos a ver. Y acá dice que los elementos son arriostrados. Mire, arriostrados aquí. Y allá dice no arriostrados. Cuando es no arriostrado, compara la relación de esbeltez con 22. Y cuando los elementos, hablamos de la columna, está arriostrada, se compara la relación de esbeltez con una expresión más larga. ¿No? Esta expresión más larga que es, como la pueden ver, 34 menos 12 por M sub 1 sobre M sub 2.
y menor o igual que 40. Bueno, todos estos términos y todas estas cosas las vamos a despejar enseguida, ¿no? Para que entendamos este asunto. Entonces vamos a mirar que hay elementos no arriostrados o arriostrados, ¿no? Y los vamos a mirar allá de la forma que es. Entonces dejamos esto para entender que hay unos efectos de esbeltez en los elementos a compresión y que el ingeniero tiene que ser muy cuidadoso de controlar eso. Tiene que examinar si la columna que va a diseñar es esbelta o no es esbelta, ¿no? Entonces, vamos a mirar esta parte. Epa. Bueno, aquí vamos a mirar esto. Vamos a mirar esta situación. A ver, ¿vale la pena meterme aquí o todavía no? Todavía no. No vale la pena meterme aquí, discúlpeme, tengo que hablar sobre otra cosa para que la entendamos mejor. Nuestra conclusión, otra efectiva. Bueno, tratemos de mirar un poquito. Esto algo ya se lo vio en el texto de Jorge Segura. Esto es algo que yo tenía unos apuntes, unas anotaciones por allí, pero quiero mirar en esto algunos tipos de columnas que también se los mencionaba ya en el texto de Jorge Segura y que lo miramos en la clase del jueves, del miércoles en la noche, ¿cierto? Miércoles o jueves en la noche. Eh, y habla de tipos de columnas. Yo aquí quiero hacer una ampliación un poquito. Dice, algunas de las columnas se presentan a continuación de acuerdo con la forma y tipo de refuerzo. Hay columnas con estribos, como puede ser este. Columnas con estribos. Y los estribos pueden estar más separados o más juntos dependiendo de los requerimientos. B, hay una columna compuesta con, perdón, una columna con refuerzo helicoidal o sunchada, esta, ¿no? Entonces, esta es una columna de concreto reforzado, que es de concreto reforzado, y esta es una columna compuesta. Esta es columna de concreto reforzado porque solamente tiene barras longitudinales mínimo minimorum 6 para que se coloque un refuerzo transversal en espiral, ¿no? ¿De acuerdo? Un refuerzo helicoidal o en espiral. Eh, ¿Qué se tiene más? La misma columna, pero es una columna no de concreto reforzado, sino una columna compuesta de concreto y con un perfil de acero inmerso dentro del núcleo que está rodeado por una hélice o por un refuerzo helicoidal. Entonces, el refuerzo helicoidal es este, ¿no? Y en estos dos casos se está presentando esta situación y el refuerzo transversal en flejes o en estribos es esta. Bueno, habla de la columna con refuerzo transversal osunchada y la columna compuesta. Bueno, transversal, tal cosa y columna compuesta. Bueno, aquí lo que quiero destacar es lo siguiente, jóvenes. Métanse en la mente y tengan cuidado de esto. Este es el refuerzo transversal en estribos o flejes, lo que se hablaba ya del phi, que el phi, si el refuerzo transversal era en flejes, era 0.65, lo que acabamos de ver hace rato. Y que el phi, si el refuerzo transversal era en espiral, el valor era de phi 0.75, ¿no? Entonces, esa es una cosa. Este refuerzo transversal, lo podemos decir que es ¿cómo llama eso? Espiral o un refuerzo helicoidal o también se llama suncho, ¿no? Suncho se llama columna con refuerzo helicoidal o sunchada. El elemento lo podemos llamar suncho al refuerzo en espiral, ¿no? Entonces, sunchado, el suncho es el término que se utiliza alternativamente para referirse a esto. O el refuerzo en espiral o helicoidal o sunchada. La columna es sunchada con Z, ¿no? Tengamos en cuenta que el suncho, ustedes lo conocen, para que lo recuerden muy bien, el suncho es aquel elemento
que es de un polímero muy fuerte o puede ser metálico y que se utiliza para embalajes, ¿no? Para, digamos, para enviar productos de un lugar a otro por transporte, cualquiera que sea el medio, marítimo, terrestre, aéreo, donde, por ejemplo, cajas de cartón dentro van productos como un televisor o como una nevera, una lavadora, y ese producto dentro está protegido por icopor, que se da contra las caras de la pared del elemento que le sirve de, digamos, de receptáculo, si así se puede llamar, para contenerlo, o el elemento contenedor, que puede ser una caja de cartón o una caja de madera. Cualquiera que sea caja de madera o de cartón, ustedes han visto unos elementos que rodean esas cajas y las sujetan fuertemente de color amarillo, azul, verde, que son de unos plásticos, son unas correas fuertes que tienen unas hebillas, que una vez se cierran no las suelta nadie, tiene que cortarse, ¿no? Ese es el suncho. Y esos sunchos también pueden ser metálicos, ¿no? Entonces son unas bandas metálicas o bandas de un polímero bastante fuerte, que son los sunchos que sirven para sujetar esas cajas de las cuales estoy hablando y que de esa manera permite mantener sujeto al producto que contiene. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta eso de que el refuerzo puede ser helicoidal o sunchado, ¿no? Aquí empieza a aparecer una cuestión pequeñita. Yo creo que les voy a enviar esto como para que lo tengan, como para que lo lean. Dice, si la columna se llama... Bueno, aquí está. Las columnas cargadas excéntricamente, ¿no? Las columnas cargadas excéntricamente, eso fue lo que acabamos de ver hace ratico en el libro de Jorge Segura, cuando mirábamos que tenía una sección transversal que le había colocado el T, y yo decía que eso es H. Acuérdense, vimos. Cuando la carga estaba por fuera prácticamente de la columna, la carga PSUN. Entonces aquí diríamos que las columnas cargadas excéntricamente quiere decir que no están en todo el centro, ¿no es cierto? Están sujetas a momento, además de la carga axial. Los momentos que actúan sobre una columna pueden ser uniaxiales. Esta es una situación que se presenta cuando la excentricidad es con respecto a uno de sus dos ejes. Se considera también que una columna puede estar cargada biaxialmente cuando la carga es excéntrica respecto a los dos ejes del plano de la sección transversal de la columna X e Y. Ya lo veremos cuando veamos ese tema de diseño biaxial. Dice, la falla de las columnas se puede presentar como resultado de una falla en el material por la fluencia en el acero en la cara de tracción o por el aplastamiento inicial del concreto en la cara de compresión o por la pérdida de estabilidad lateral de la estructura. O sea, esto es falla por pandeo. Lo que les decía, la columna podría fallar por resistencia de materiales, malos materiales o deficiencia de los materiales ante una carga muy fuerte, o los materiales y las secciones, digamos, o la calidad de los materiales eran muy buenos, pero falla por pandeo, ¿no? Dice, si la falla de la columna se debe a la falla inicial del material, se clasifica como columna corta. ¿Ah? Dice que es columna corta cuando la falla se puede presentar por materiales. A medida que se incrementa la longitud de la columna, también se incrementa la posibilidad de que el pandeo produzca la falla. Claro, en la medida que se va aumentando la longitud, se vuelve más susceptible la columna de que falle más bien por pandeo antes que por la resistencia de los materiales. Por lo tanto, la transición de la columna corta, falla del material, a columna larga, falla por pandeo, se identifica con los parámetros denominados longitud efectiva y radio de giro, que conducen a determinar otro parámetro denominado relación de esbeltez con la siguiente nomenclatura. Bueno, esto es algo que ya lo vimos por allá, les decía que K por L sub sobre R era relación de esbeltez, ¿no? Y en efecto aquí dice la relación entre la longitud efectiva es K por L sub, ya lo entenderemos eso, y de la columna, y el radio de giro, que es el denominador, es lo que se conoce como relación de esbeltez. Aquí estoy mostrando algo como una columna observada en la parte superior, ¿no? Arriba, cuando uno la ha fundido, y mira la columna terminada y ve que las barras emergen del concreto que ya está endurecido. Entonces, nosotros podemos ver cómo se ha colocado el acero refuerzo. Este es algo que yo lo utilizo para indicar la obtención de una curva
de interacción carga-momento, esta sección transversal, ¿no? Ya lo veremos en un momento dado. Entonces, esta columna la vemos con 4 barras en cada cara, ¿no? Tiene 12 barras en total, ¿no? Entonces tenemos 4 barras por cada cara. Generalmente las barras más acuerpadas o más gorditas están en las esquinas, ¿no? Y las más delgaditas van en medio. Esta es una distribución simétrica, diría yo, desde el punto de vista del acero de refuerzo. Hay una disposición de 4 aquí, 4 allá, 4 por acá y 4 por acá, y hace que el centro de gravedad de las barras coincida con el centro de gravedad de la sección transversal del concreto, ¿no? Imagínense. Entonces podemos encontrar el centro de gravedad de las barras. Si las barras, por ejemplo, no, en este cerco solamente hubieran 2, la de allá y la de acá, ¿no? Solamente las 2, la de allá y la de acá, y quitáramos y omitiéramos la del medio, y quitáramos estas 2 también, pero dejáramos el otro lado con 4 y con 2, ustedes verían que las barras quedarían desbalanceadas y más barras en el costado izquierdo que en el costado derecho, lo cual al encontrar el centroide geométrico de las barras me daría que el centroide se desplazaría hacia el lado donde hay más barras. Entonces diríamos que hay un centroide del acero de refuerzo y hay un centroide del concreto, ¿no? Aquí, enhorabuena, los dos centroides coinciden, ¿no? Coinciden, los dos centroides coinciden. Coincide el centroide de la sección B por H. Al hacer el cruce de las diagonales encontramos el centroide en todo el centro del cruce de las diagonales. Y por las barras como están dispuestas, el centroide de estas barras también quedaría en todo el centro. Lo que quiere decir que los dos centros de gravedad del concreto y del acero coinciden en el mismo punto y ese se llamaría el centro centroide plástico. Centroide plástico, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esa situación. Puede ser, como les pintaba hace momentico, que no hubiesen estas 2 barras, ni estas 2 de acá, que solamente existieran esta y esta en el lado derecho. Pero en el lado izquierdo todas, entonces el centroide del acero estaría desplazado hacia allá. Para poder encontrar el centroide plástico, tenemos que hacer una operación para encontrar ese centroide único entre los dos. Ustedes saben cómo poder hacerlo respecto a un eje, tomar el centroide del uno y el uno vencido hacia un lado, el otro en el centro, pero llegaríamos a la coincidencia de un centroide compartido y ese sería el centroide plástico. Recuerden, centroide plástico es el centroide que corresponde o que coincide o que corresponde al centroide de todo el material, acero y concreto. ¿Listo? Bueno. Voy a aprovechar aquí en este momento aquí que estoy. No, perdón, aquí no hay nada más. No, salgámonos de aquí y miremos otra parte. Miremos aquí. Aquí hay una literatura. Yo les voy a enviar este documento. Se lo voy a enviar. Esta literatura no la voy a hacer, la leí con el otro grupo, pero veo que vamos a quemar tiempo y con ustedes estoy acentuando en otras partes también que hacen que difiera del otro grupo. Realmente, es decir, a veces con un grupo hago énfasis en una cosa y con el otro hago énfasis en otra parte, pero en esencia llego a lo mismo. Aquí estoy haciendo un relato porque son escritos míos. Dice... Comentarios generales de columnas, entonces aquí hablo de las estructuras desarrolladas, ¿no? Se dice de las de estructuras desarrolladas, en especial de las estructuras de concreto reforzado, que son las estructuras actuales, las del presente momento, que son comparadas con las estructuras del pasado, son más desarrolladas que aquellas. ¿Por qué razón? Porque en el tiempo anterior, cuando se construían edificios en las diferentes ciudades del mundo, especialmente en Norteamérica y aquí en Colombia, en los primeros tiempos se construían edificios con columnas bastante gorditas, bien acuerpadas, vigas también acuerpadas, y todo porque pues el desarrollo del conocimiento en los diseños de esos elementos era corto, era limitado. Además, también habían
no había la tecnología que existe ahora. Además, no se conocía en ese entonces, como se conoce ahora, de manera más íntima y más cercana el comportamiento de los materiales. No se tenían aparatos ni la tecnología para poder medir la resistencia de los concretos. Y bueno, y todo eso, y se utilizaban unos métodos, por ejemplo, el método de diseño de la ASD, el método de los esfuerzos de trabajo. Luego ya se emplea el método LRFD. Toda una cantidad de cosas que daba como para que los ingenieros en aquella época, ingenieros famosos, ingenieros con capacidades, hicieran o diseñaran estructuras de edificios, pero con elementos de vigas y columnas, y todos los elementos eran acuerpados, eran gorditos. ¿Por qué? Porque eso era lo que daba. ¿No? Eso era lo que daba en ese momento y un ingeniero no podía ir a colocarle menos porque sus fórmulas y sus procedimientos de diseño en aquella época daban para eso. Pero resulta que ahora en el presente se conoce mejor por aparatos y por ensayos en los materiales, se conoce por métodos de diseño, por la tecnología en la computación, se conoce mejor cómo funciona una estructura. Antes había que un pórtico de esos había que calcularlo a mano, de pronto por el método de Cross y hacer una cantidad de malabarismos para llegar. Ahora no, entonces método se calcula, toma un ETABS, un SAP y eso hace unas maravillas. Claro que hay que saber manejar eso y saber cómo está uno. En realidad hay que poner los pies en la tierra para conectarse con esas herramientas, porque si está haciendo cosas indebidas y está metiendo basura, basura le va a botar el computador, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, bueno, en esa época entonces había ingenieros que trabajaban y sus estructuras resultaban robustas. Esas estructuras robustas en realidad son robustas comparadas con las actuales. Las actuales, a razón de que se conoce mejor y se tienen mejores técnicas, se han ido reduciendo las columnas, las secciones transversales se reducen y se reducen cada vez más, ¿no? Y eso es lo que se llama estructura desarrollada. Esa estructura desarrollada tiene sus ventajas porque en realidad le permite ahora a los ingenieros y arquitectos más espacios para emplearlos ¿Aló? en los propósitos del uso humano, Hola, hola ¿no? Nata, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? A ver, háganme el favor, cierren Sí. sus micrófonos. ¿Qué conste- Sí. No, sí, aquí, en clases. No. Cierren sus micrófonos, por favor. Brian Rivera, ¿podría cerrar el micrófono? ¿Ya podemos seguir? Por favor, tengan eso en cuenta, cierren sus micrófonos. Bueno, entonces, esas estructuras desarrolladas ahora, pues en realidad, respecto a las columnas, nos indican que las columnas son son esbeltas, o sea, son largas comparadas con su sección transversal. Son largas y por tanto, en estas estructuras desarrolladas hay que examinar esa parte. Entonces, ¿cómo se contempla esto, jóvenes? Aquí comenzamos con eso. Dice, vamos a comenzar con las columnas. Pongan atención a esto. Yo creo que aquí sí puedo dibujar en alguna parte. Voy a ampliar un poquito esto. Voy a mirar una cuestión que es aquí, a ver cómo la podemos. Voy a hacer más grande esto para poder hacerlo. Voy a tomar una columna para explicar un concepto. Me disculpan que esta cuestión del dibujo así es cosa brava. Bueno, quédate quieto allí, a ver si le puedo quitar. No, no le puedo quitar aquí. Bueno, voy a dibujar esta columna. Esta columna, voy a decir que así esta columna va a estar soportando una carga
y cualquier solicitación que haya sobre ella, pero esta columna no se va a desplazar lateralmente. Digamos, vamos a esta carita aquí. Digamos que aquí estaría la carga PSU. Esta columna que tiene un nudo arriba, que lo vamos a llamar nudo A, y el nudo B abajo, ¿sí? Que tiene una longitud. Esta columna tiene una condición y es que se mantiene en esa posición siempre sin desalojamiento, sin desplazamiento lateral. Pero vamos a dibujar otra columna en la que podemos apreciar este aspecto. La posición original es esta, pero luego, digamos, tengo la columna aquí. Por alguna razón se desplaza lateralmente y diríamos que la columna pasa. Estoy exagerando, por supuesto, ¿no? Me van a disculpar. Epa. Eh, ¿Y aquí está pasando, hombre? ¿Me está pasando? Cosa tan tremenda. ¿Qué pasó con esto? Voy a cambiar de color. Es que de pronto es el color el que molesta. Bueno, diríamos que esta columna sigue aquí el nudo inferior y el nudo superior se desplazó. ¿Se desplazó cuánto? Una magnitud delta, ¿no? Entonces resulta que voy a pintar porque es que no. Un semiótico. Bueno, entonces digamos que el punto o el extremo A, digamos que no sé por qué esa vaina. Bueno, voy a llamarlo así. Este es el extremo A, este es el extremo B. Y ese pasó a una posición A'. Entonces, ¿qué ha habido aquí? Hubo un corrimiento lateral, ¿no? Aquí, ¿no? Es decir, hagamos otra cosa para completar el asunto aquí. La carga que la pintaba en rojo la voy a pintar en azul ahora porque me está tomando del pelo esto. Entonces, digamos que la carga se traslada aquí. Entonces, tenemos un caso aquí, este primero, digamos aquí, este es una situación donde un delta es igual a cero. Y aquí el delta es igual a un valor que no conocemos. Pero aquí hay desplazamiento lateral nulo, lo que quiere decir que la columna está arriostrada, ¿no? Arriostrada, ¿no? Otro término que se dice es contraventeada, ¿no? Contraventeada. Y acá quiere decir que no está arriostrada, no arriostrada. O sea, no contraventeada. ¿Listo? No contraventeada. O tiene otros nombres también, dicen, no me acuerdo cuáles, pero realmente yo quiero que tengamos en cuenta es esto. Es que, vamos a tener entonces, ¿para qué paso aquí que no me quiere obedecer? Ya. Entonces, diríamos que en este caso el desplazamiento lateral es nulo, la columna se llama arriostrada o el elemento es arriostrado, u otro nombre que se conoce es contraventeado, y en este caso donde el delta tiene un valor, la columna no es arriostrada, no contraventeada. Entonces hay que analizar esa situación y con base en eso vamos a mirar esto. Dice, condiciones de los extremos de una columna. Una columna
que puede ser de madera, puede ser metálica, puede ser de concreto. Cualquiera que sea aquí no está diciendo exactamente que sea concreto, está analizando como la carga crítica de Pandeo, la carga crítica que ha encontrado Euler y que ustedes la miraron en algún momento dado en resistencia de materiales. Entonces dice, condiciones en los extremos, noción de altura efectiva. Empezamos por encontrar un criterio o un aspecto o un parámetro que es importante que lo vayan almacenando en su haber, que es la altura efectiva. Digamos que nosotros tenemos la altura del elemento. La altura en este elemento entre un elemento que se llama, vamos a ver primero este A, B y C. Son tres columnas que se están presentando bajo tres situaciones distintas. La columna A, la columna B y la columna C. La columna A dice ambos extremos articulados, quiere decir que hay articulación arriba y abajo. La columna B dice un extremo articulado y el otro empotrado. Aquí articulado y abajo empotrado. La columna C, ambos extremos empotrados, entonces arriba y abajo empotrado. En esta situación nos presenta una columna que tiene la misma altura, H, H y H, ¿no? Y que tiene extremos A y B, ¿no? Y que en el primer caso, ambos extremos articulados se parte de eso, jóvenes, de este. Este va a ser el punto de referencia. P crítico, carga crítica para una barra o una columna de cualquier material sometida a compresión. Se va a encontrar la carga crítica de Pandeo, la carga de Euler, y esa se llama P crítica. No así esta que le están llamando P' crítica, P' crítica, etcétera, etcétera. Bueno, en este primer caso se encuentra la carga crítica de Pandeo y la carga crítica se conoce con la fórmula establecida. Para el efecto se emplea en la carga crítica, digamos, en este caso, bajo la carga crítica se presenta o se genera una longitud efectiva o una altura efectiva. Entonces miramos la columna H. Dice que cuando la carga se aplica en un elemento como este, experimentalmente hecho, en laboratorios y todo, la columna, cuando se vence su capacidad de resistencia, digamos, se vence su resistencia no por materiales, sino se vence la estabilidad de la columna, porque tiene una determinada longitud. Al hacer una fuerza de compresión, viene la columna y se sale lateralmente, ¿no es cierto? Y presenta entonces un desplazamiento lateral aquí, delta, ¿no? No lo llamemos delta porque de pronto nos confundimos, llamémoslo así, delta minúscula, ¿no? Y es que se pandea la columna a raíz de la carga. Entonces, ¿cuál es la carga que genera el pandeo? La carga crítica, ¿no? Y esa carga crítica entonces va a ser, perdón, esa carga crítica, P crítica, es igual a pi cuadrado dividido entre la longitud efectiva al cuadrado. Entonces diríamos entre h' elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, la carga crítica de Euler es pi cuadrado sobre h elevado al cuadrado. ¿Cuál es h'? En este caso, en el primer caso, dice que el pandeo se presenta así y que digamos, la longitud efectiva, ¿no? Vamos a decir que h' es longitud efectiva La longitud efectiva, h' es igual a la longitud original de la columna, ¿no? H' es igual a la longitud original de la columna. ¿Cuándo? En este primer caso. ¿Cuál es la longitud efectiva? Es la distancia entre los puntos de inflexión de la curva elástica. Si nosotros podemos llamar que esta es curva elástica, podemos decir que la distancia entre los puntos de inflexión de la curva elástica se llama longitud efectiva, y en este caso h'. Y el h' resulta que es igual a h, ¿no?
Vamos para el siguiente caso. Bueno, pero hagamos un poquito más esto, avancemos un poquito más aquí, perdón. Este sería P crítico igual entonces a pi cuadrado sobre, como h' es igual a h, entonces decimos que es h al cuadrado, ¿cierto? Entonces recordemos esta situación que nos da de la primera condición de una barra que está articulada, sometida a una carga de compresión y que se determina cuál es el valor de la carga crítica por pandeo, que nos da pi al cuadrado sobre h al cuadrado, ¿no? Bueno, vamos para el siguiente caso y observamos que la columna ya no está articulada, sino que está empotrada abajo y articulada arriba al someterla a la carga y experimentalmente se observa que la misma, se aprecia que la misma tiene realmente en la magnitud delta, ¿no? Y que se presenta pandeo. Y que ese pandeo, pues, hace que se observe que la curva elástica tiene este recorrido y en algún punto se cambia la dirección de la curva elástica, o sea, hasta aquí, de arriba hasta aquí, hay concavidad por el lado izquierdo, y de aquí para abajo se invierte la concavidad ya del lado derecho hasta llegar al punto de apoyo. Entonces dice que la distancia entre el punto de aplicación de la carga arriba, de la posición original, hasta el punto del punto de inflexión, llamémoslo así, el punto de inflexión, se presenta la altura efectiva h', y que esta h' es igual a 0.77h, ¿no? Comprobado experimentalmente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se ha reducido la altura efectiva y por tanto nosotros podemos decir aquí, voy a quitarle, jóvenes, voy a quitarle este primo y en todo le voy a quitar ese primo, ¿no? Y voy a llamarla más bien P con el nombre del caso, P sub B crítico. Y aquí con el nombre del caso, P sub C crítico. Entonces vamos a mirar aquí. Vamos a encontrar entonces la carga crítica aquí. Entonces dice que P sub B, perdón, P sub B crítico sería igual a pi cuadrado dividido entre h, perdón, entre pi cuadrado entre h' elevado al cuadrado, que es lo mismo que acá, ¿no? Pero aquí h' es 0.77, entonces nosotros tendríamos que P crítico es igual a pi al cuadrado dividido entre 0.77 por h elevado al cuadrado, y esto me da que el P sub B crítico sea igual, este 0.77 elevado al cuadrado da 0.5, o sea, daría pi cuadrado sobre 0.5 h cuadrado. Entonces diríamos que el P B del caso B, ¿no? Crítico sería igual a 2 veces pi cuadrado sobre h cuadrado. Entonces podemos decir que P sub B crítico es igual a 2 veces la carga crítica inicial, ¿no? Entonces, ojo, pero esto es P sub B, ¿no? Tengamos en cuenta que si lo puedo quitar de ahí, es P sub B. P sub B crítico es igual a 2 veces la carga crítica en la condición inicial. ¿Cuándo? Cuando la columna era articulada. Ahora se le colocó un empotramiento y se dejó el otro articulado y da que es la carga crítica que puede soportar esta columna en estas condiciones es 2 veces la carga crítica que puede soportar la columna inicial A, ¿no? Entonces, igual podríamos llegar acá con la misma situación para el caso de P sub C crítico, ¿no?
que sería igual, entonces, igual a pi cuadrado dividido entre h' elevado al cuadrado, y aquí vemos que este p sub c crítico sería igual, entonces, a pi cuadrado en el denominador, que es 0.5 por h elevado al cuadrado, y eso me está dando que este p sub c crítico sea igual a, esto elevado al cuadrado daría 0.25, o sea, 4 veces pi cuadrado sobre h cuadrado, lo que quiere decir entonces que el p sub c crítico, el del caso C, sería igual a 4 veces la carga crítica inicial, ¿no? Entonces, esta, ¿no? Lo que podemos ver entonces como la columna, en la medida que se va mejorando sus extremos en el empotramiento, se va volviendo más capaz de soportar una carga axial, ¿no? Que una barra que está articulada, pues tiene su capacidad, pero en la medida que se van empotrando los extremos va aumentando, como podemos ver en el primer caso 2 y ahora 4, se aumentó a 4 veces. O sea que si la carga crítica en este caso era 10 toneladas, para este caso aquí es 20 toneladas la carga crítica de pandeo, y aquí en este caso sería 40 toneladas la carga crítica. Entonces es importante mirar esa situación que se presenta en estos elementos. No olvidemos entonces que este es el primer caso de una situación en la que la columna está arriostrada o contraventeada, ¿no? Aquí, porque no hemos visto que la columna a raíz de la carga se desplace o alguna cosa, no. Está contraventeada o arriostrada, ¿no? Este es el primer caso. Bueno, ahora vamos al siguiente caso. Se habla de una columna que tiene esta situación, tiene desplazamiento lateral. En el nudo A y el nudo B, la columna en el nudo B está empotrada, en el nudo A está libre y es susceptible de desplazamiento lateral delta, y ese desplazamiento la lleva a la columna a la posición A1, ¿no? Allí está la carga crítica, pues aquí podría decir yo también que P, cuando vaya a hacer el examen, le quito el apóstrofo y le coloco el subíndice del caso D, P sub D crítico, ¿no? Entonces, miramos esa situación. Bueno, se me olvidaba una cosita antes aquí. Aquí miren que cuando se examina la columna, en ensayos así realizados, resulta que la longitud efectiva o la altura efectiva H' se disminuyó a 0.5H, ¿no? Entonces, la longitud o la altura efectiva es la que juega un papel bastante importante porque es el denominador elevado al cuadrado. Entonces, aquí la longitud efectiva era igual a la longitud inicial o real del elemento. Aquí la longitud efectiva es igual al 70% de la altura del elemento. Y aquí la altura efectiva es igual al 50% de la altura del elemento. ¿Cómo se fue reduciendo la altura efectiva llamada H', ¿no? H'. Bueno, es importante, bueno, volvemos por eso en otro momento, sigamos con esta parte aquí y observemos que aquí se trata del caso D, E y F, o casos D, E y F, que son no arriostrados o no contraventeados. Tienen desplazamiento lateral en el nudo superior, de manera que se tiene esta situación. La columna inicial es esta, la altura H, como aquí, como aquí. Aquí el extremo A está libre, el extremo B está empotrado. En el caso E, el extremo B está empotrado, el extremo A está articulado, ¿no? Tiene una articulación. Y aquí en este caso F, el extremo B está empotrado, el extremo A también está empotrado, ¿no? Entonces son casos diferentes que se presentan y por tanto se pone en consideración también esta situación y se aprecia que según ensayos la carga crítica de pandeo aquí se presenta y al hacerlo hace que la estructura gire o se desplace, y lo único que podemos encontrar es que la altura efectiva H' es igual a 2 veces la altura original de la columna.
O sea, es como mostrando, si colocamos un espejo aquí en la base, esto sería la imagen de lo que hay allá arriba. Y arriba hay A que se convierte en A' abajo, y allá arriba es ahí A1 que se convierte en A' sub 1, ¿no? De todas maneras, la distancia entre los extremos de esta columna así deformada y como se presenta, indica que la altura efectiva es de esta magnitud, 2 veces la altura inicial, ¿no? Esto ya nos indica que es una desventaja, porque es ventaja cuando, recuerden, cuando se va cortando, ¿no? Cuando se va cortando, magnífico. Cuando este coeficiente es menor que 1, va favoreciendo y me da 2 veces la carga crítica. Y cuando se reduce más, y no es 0,7, sino 0,5, se aumenta la capacidad de carga de esta columna, la carga crítica por pandeo, a 4 veces. Quiere decir que cuando yo tengo H' que cada vez se reduce, para uno, para el diseñador es una cosa maravillosa, ¿no? Pero en este caso, cuando H' se aumentó y en lugar de reducirse dobló, ahora es 2, y 2 para los dos casos, para el caso de extremo libre y extremo articulado, pues se tiene una situación desventajosa porque se va a bajar digamos, se va a disminuir la carga crítica de pandeo para ese elemento, ¿no? Y el tercer caso es cuando es empotrado, entonces se observa que al estar empotrado se aplica la carga crítica, se deforma la columna de esta manera, donde el punto de inflexión está a la mitad de la altura H, ¿no? Y para mirar su longitud efectiva total o la altura efectiva total, se toma como referencia el punto B y en él se coloca un espejo, digamos, y se tiene una imagen abajo, donde nos muestra la imagen que el punto de inflexión está aquí en este punto. Y desde aquí, entre los puntos de inflexión, se indica que está la altura efectiva de este elemento, como, digamos, es cuando uno se encuentra en la misma vertical esta situación, ¿no? Aquí la vertical, los puntos de inflexión nos están indicando que la altura efectiva es igual a H, porque es H medios aquí y H medios acá. Entonces, querría decir que es el único caso, el caso F, donde se parece a A. O sea, sería el mismo, porque H' es igual a H. ¿Sí? Entonces tendríamos la misma, H' igual a H, la misma condición de ¿qué se llama esto? De capacidad de carga crítica de pandeo, ¿no? Si evaluamos esto y hacemos lo que veníamos haciendo allá, miremoslo aquí, por ejemplo, para este únicamente, entonces miraríamos que aquí, por ejemplo, ojo, le voy a quitar ese de arriba y le voy a hacer que carga crítica del caso D, ¿no? Entonces, la carga crítica del caso D es igual entonces a pi cuadrado dividido entre la altura h' elevado al cuadrado. Y aquí tenemos nosotros que P sub D crítico es igual entonces a pi cuadrado sobre h', que es 2h elevado al cuadrado, mientras tendríamos aquí que el P sub D crítico, caso D, sería igual, 2 por 2, 4, sería una cuarta parte, ¿no es cierto? O sea que esto sería una cuarta parte pi cuadrado sobre 4h cuadrado. Lo que quiere decir entonces que el P sub D crítico de este caso es igual a 0,25 del caso de la carga crítica de pandeo del primer caso, ¿no? Es la cuarta parte. Entonces, ¿cómo se disminuye realmente en aquellas columnas que no están arrastradas, que no son contraventeadas? Y vamos a ver que la mayor parte de las columnas le sucede eso, no están contraventeadas. Como las columnas de los edificios se mueven hacia un lado y se mueven hacia el otro, digamos, al ritmo que le toca en un momento dado por el viento o por el sismo. Ninguna de ellas, es decir, me voy a mantener vertical y no voy a desplazarme para ningún lado. Difícil,
¿no? De todas maneras, se pueden arrastrar, obviamente, se pueden arrastrar los pórticos con diagonales, etcétera, y se puede disminuir esa situación, pero hablar de una columna solita que ya no se desplace lateralmente o que no tenga, o que sea arrastrada, que en absoluto es imposible. Por lo general, no son contraventeadas, ¿no? Bueno, entonces igual podemos decir aquí todo esto. Aquí habla, pues, dice, los esquemas inmediatamente anteriores representan la exposición de una columna con desalojamiento transversal, o sea, no contraventeada, sí. Un extremo empotrado y el otro libre, un extremo empotrado y el otro articulado, ambos extremos empotrados, lo que hemos visto. Aquí tengo la expresión de la carga crítica de Euler, que dice que carga crítica es de pi cuadrado sobre k por L sub elevado al cuadrado. Bueno, entonces aquí vale la pena hablar un poquito de esto, de que nosotros hablábamos de H', ¿cierto? Recuerden este denominador. Decíamos que P crítica igual a pi cuadrado sobre H', ¿cierto? H' elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo vengo diciendo que H' lo definimos arriba, ¿no? ¿Está? H', longitud efectiva. Longitud efectiva, o sea, la longitud efectiva se mide como lo hemos venido observando. Entonces, esta H', entonces quiere decir que es una longitud efectiva y que podemos perfectamente decir que, perdón, quitémosle esto aquí, podemos decir que nuestra H', que es longitud efectiva, podemos decir que es igual a K por la longitud original de la columna, ¿no? Porque aquí estamos mirando, siempre hemos venido observando que es K, que es, digamos, que tiene un número, antecede, era 0.77, era 0.5, ahora es 2, etcétera, etcétera. Y decíamos que había un número aquí que lo podemos llamar esa K por H. Este K que estuvo primero, que era primero 1, ¿no? En el primer caso era 1. En el segundo era 0.77. En el tercer caso era 0.5. En el cuarto caso era ¿qué era? 2, ¿no? Bueno, ese valor de K que tomó en los diferentes puntos donde hemos venido observando es el que se antepone o precede o premultiplica al valor de H, ¿no? H. Entonces, hablando de este tipo de situaciones. ¿Qué es, digamos, qué tenemos aquí entonces? Que nuestra expresión se volvería carga crítica igual a pi cuadrado sobre k por h elevado al cuadrado, ¿no? Es decir, reemplazando este valor aquí. ¿Pero qué es h? H entonces es un valor que corresponde a la altura, digamos, del elemento inicial. Y yo estoy llamando aquí LSU, ¿no? Entonces, me van a disculpar, más luego lo vamos a ver, porque H es igual a LU, ¿no? Y LU, lo vamos a ver que en las estructuras de concreto, LU es la altura libre o longitud, altura libre o longitud libre de la columna. ¿Listo? Entonces, lo vamos a ver. Vamos a ver. Ah, bueno, entonces por lo pronto, admítame y acéptenme que esta es altura libre o longitud libre de la columna que luego va a reemplazar a h. O sea, la expresión que venimos viendo siempre como h original y que precedía una multiplicación de un factor que lo llamamos k y que ese valor sí vale la pena definirlo aquí, ¿no? K, como ya conocíamos, K es longitud efectiva, factor de longitud efectiva, de longitud efectiva.
Vamos a tener entonces que, en este caso, la carga crítica era de pi cuadrado sobre una cantidad que está dentro del paréntesis, que es factor de longitud efectiva, K, multiplicada por la altura original del elemento, y de esto todo multiplicado o elevado al cuadrado. ¿Listo? Que luego este h lo vamos a reemplazar por L sub, pero explicando de dónde viene ese L sub para que tengamos mayor claridad. Bueno, dice enseguida, dice, a continuación se muestran los casos que se presentan en la práctica. A continuación, ¿no? Estos eran ideales, digamos, ¿no? Estos 6 casos eran ideales. A, B, C, ideales. A, B, C, D, E y F, ideales. ¿Mm? A continuación, dice, se muestran casos que se presentan en la práctica y que no corresponden rigurosamente a los casos teóricos enunciados antes. O sea, ya que el empotramiento o la articulación perfecta son muy difíciles de realizar en la práctica. O sea, el empotramiento o la articulación son muy difíciles de realizar en la práctica. Corresponden más bien a los siguientes casos. Aquí se presentan entonces los dos casos que se pueden dar realmente en una estructura, a ver si los menciona aquí, sí. Aquí debajo, ¿no? Dice columna conectada a nudos A y B sin desplazamiento lateral y además con rotación de los nudos a los cuales confluye. Entonces tenemos una columna sin desplazamiento lateral. Cuando es sin desplazamiento lateral ya sabemos que es arriostrada o contraventeada. Traten de familiarizarse con este término contraventeado porque siempre se lo utiliza más que cualquier otro. Contraventeado, imagínense que es como que si, contraventeado es como si le colocara un contraviento o un arrastramiento que no le permite que el elemento se desplace arriba con respecto al punto inferior en nada, como este caso, ¿no? Entonces, en este caso, el punto superior se mantiene en la misma vertical y no se desplaza con respecto al punto inferior. Esa es una columna contraventeada, es decir, está contra el viento. El viento o cualquier cosa no la pueden desplazar, no pueden desplazar a A de su posición original a otra posición. Este sería el caso G, entonces, dice, columna conectada a los nodos A y B sin desplazamiento lateral, o lo que es lo mismo, arriostrada o contraventeada, y además con rotación en los nudos a los cuales confluye. Entonces quiere decir que los nudos, el nudo A rota phi sub A, una rotación antihoraria, y el nudo B rota en un giro horario phi sub B. Pero rotan y la columna pues se pandea también. Y aquí puede apreciarse que está H' como la altura efectiva o la altura o longitud efectiva mayor que 0.5H, dice, para casos generales, ¿no? De columnas que están en este sentido, que están unidas a un nudo superior y a un nudo inferior, ¿no? Que en alguna forma el nudo superior le ofrece empotramiento a la columna AB. Y también el nudo B le ofrece empotramiento a la columna B en su extremo B, pero definitivamente no es un empotramiento perfecto, porque definitivamente se puede desplazar, puede girar, tal cosa. Y en ese caso, dice que H' tiene que ser mayor o igual que 0.5H y que pues su nombre se puede llamar KH, miren, entonces KH. Ya cogen el 0.5 y le ponen más bien K por H. Quiere decir que esta longitud efectiva es igual a K por H, siendo H la altura inicial de la columna, ¿cierto? Ese es el caso de un elemento contraventeado. Y un elemento no contraventeado donde hay un desplazamiento lateral delta, se aprecia que también, aquí dice columna conectada a nudos A y B con desplazamiento lateral y también con rotación en los nudos a los cuales confluye. Entonces tiene desplazamiento lateral delta, el nudo A pasó a la posición A' y rota en una magnitud phi sub A, y el nudo B, que estaba en esa posición inicial, se desplazó también, mire, se desplazó. No le han nombrado, no le ha puesto el nombre. Bueno, el nudo B pasó a una posición B', podría decir aquí cerca, y giró un ángulo phi sub B, ¿no? Que también se refleja acá en la parte vertical, phi sub B. La altura original de la columna H
la posición para poder establecer la longitud efectiva hubo que desplazarla al sitio donde la curva elástica tocara la vertical, esta es la vertical A, desde arriba pasando por este punto hasta llegar al extremo inferior. Entonces, para poder establecer ese punto, este punto diría como origen para analizar qué ocurre por arriba y qué ocurre por abajo. Entonces, este punto B se desplazó, diríamos, no solamente a una B', sino a una B segunda, que estaría en lugar de este O, sería una B segunda. Bueno, entonces, este sería como el eje de referencia para establecer la situación de la longitud efectiva de la columna. A partir de aquí hasta donde termina este punto de inflexión. Ojo, el punto de inflexión quiere decir que la curva era cóncava por este lado y luego se volvió cóncava hacia el otro lado, se volvió convexa. Entonces, de este I y la imagen del I abajo son los que nos permiten entonces determinar la longitud efectiva, que sería H'. Entonces sería H' medios y H' medios daría H. Y que H definitivamente es igual a K por H, siendo K el factor de longitud efectiva, ¿no? Entonces habría que mirarlo. Aquí no le pueden decir, mire, es tal, simplemente habrá que averiguarlo. Pues tenemos esa situación. Y tenemos en consecuencia, para casos generales de estructuras arrastradas y no arrastradas, cómo puede ser la longitud efectiva, en este caso KH, y en este caso también K por H, ¿no? K por H. Pero que hay una diferencia, por supuesto. Aquí se acortó la longitud efectiva, aquí se alargó. Cuando se acorta, generalmente en columnas arrastradas o contraventeadas, y cuando se alarga, normalmente en columnas no contraventeadas, ¿cierto? O no arrastradas. Muy bien. Aquí abajo viene esta parte de los abacos de Jackson y Morula. A ver, miremos aquí. Pasémonos un momentico. Pasémonos un momentico acá. Vamos a mirar aquí entonces una situación y es esta. Vamos a mirar una... Disculpan este dibujo, que parece más un chorizo que otra cosa. Pero a pesar de que le pongo toda la mejor voluntad, sin embargo, es como complicado. Podemos tener una columna así, con el extremo A y el extremo B, ¿no? Donde aquí arriba yo puedo definir el centroide de la viga o el centro del nudo, y acá igual. Y esta distancia entre estos dos, diríamos esta, se llama L sub C, ¿no? Me salió una L bien esbelta, ¿no? Hablando de esbeltez, una L bien esbelta, L sub C. Y podemos tener aquí entonces una distancia entre este punto y este. O sea, entre el techo y el piso, que se llama L sub U, ¿no? Y diríamos entonces que tenemos esta situación. Podríamos tener otros tantos casos, pero me voy a limitar simplemente a esto ahorita. A ver, voy a dibujarle aquí una cosita adicional para no... Ojo, esta es entonces L sub C es la longitud o la altura, longitud o altura de columna, ¿no?
de columna. Entre nudos, ¿cierto? Y LSU es la longitud o altura libre de la columna. Cuando yo tengo un pórtico así común y corriente, miren cuál es la altura libre. Pero le voy a poner una arandela aquí como para que lo miremos, ¿no? Podemos tener nosotros una situación de que esta arriba es una losa y que tiene digamos, un deprimido, un ábaco, un saliente de la losa, ¿no? Tendríamos aquí. Entonces, y además podría tener un capitel, un capitel. Esto sobre todo en columnas que se construían antes y aún se construyen en lugares donde existen grandes parqueaderos, sobre todo en Norteamérica, ¿no? En este caso, mire, cuando ha aparecido aquí este, que es un deprimido o un abaco, y además aparece aquí este, que es un capitel, se dice entonces que nuestra altura de columna, o sea, la altura libre de la columna se desplaza a este punto, ¿no? Entonces dice que la altura libre de la columna se llamaría L sub desde aquí, ¿sí? O sea, mire cómo se modifica, ¿cierto? Entonces, una cosa es tener una altura libre en una estructura donde hay una columna con un deprimido o un ábaco, que es un saliente por debajo de la losa, y un ábaco en la columna donde la altura libre arranca donde termina el capitel. Recuerden, este es un capitel, ¿no es cierto? Este es capitel. Capitel, bueno, digamos, y este es ábaco. Ábaco o deprimido. Ábaco. Entonces, las alturas libres o la longitud libre de la columna, ¿no? Puede entonces cambiar considerando eso, ¿no? Lo inicial era la distancia entre el techo y el piso de una situación, de una estructura cotidiana como las nuestras, donde se muestra esa situación. En todo caso, L sub C será la longitud o altura de la columna entre los nudos, ¿no? Y L sub es la altura, o la longitud o altura libre de la columna. Bueno, ¿qué más podemos decir? Que una columna puede tener, ¿qué más puedo decir aquí yo? Que una columna sometida en una estructura, mejor dicho, obviamente sometida a la situación de las solicitaciones correspondientes, puede estar en una situación como esta, aparte, ¿no? Aparte de ser contraventeada o no contraventeada, acuérdense que esa es una condición. No contraventeadas que no se desplazan perdón, contraventeadas que no se desplazan y no contraventeadas que se desplaza lateralmente el nudo superior. Entonces, aparece aquí otro concepto que es, dibujémoslo aquí como para tenerlo así. La columna puede someterse a una... María Santa. Se va a borrar. Se va a someter a una flexión, a una curvatura que se llama simple. Recuerden que este nombre arriba se da a el nudo arriba, el nudo B abajo, de esta manera. Y vamos a tener también la posibilidad, que también es cierta, de que esto nos rote así. Entonces, este nudo rota aquí y este nudo rota así. Entonces vamos a tener un caso de simple curvatura, ¿no? Y aquí me hace estorbo una vaina que tengo aquí, joder, pucha, y se fue para otro lado. Bueno, ¿cómo lo trazo? ¿Cómo lo llevo? No se deja llevar este bendito. Vamos a ver.
Ya. Es un algo que se sobrepone aquí dentro de la herramienta que me sirve para comunicarnos, entonces me tapa, me cubre una zona y no me permite dibujar. Entonces aquí tendríamos curvatura simple y aquí curvatura doble. O doble curvatura, como quieran ustedes, ¿no? Entonces, quiere decir que la curvatura simple es una condición a la que puede estar sometida una columna y es más crítica, ¿no? Esto es más crítica. Es más crítica una columna que se flecta en simple curvatura, es más peligroso que aquella que se curva en doblemente, y en la que aquí aparece un punto de inflexión, por ejemplo, un punto de inflexión. Acá no aparece punto de inflexión. Entonces, se tiene esa situación. Por tanto, considerando eso, ¿qué más sería? Vale la pena aquí también, de pronto, antes de abandonar este espacio para no estar volviendo a cada rato, vale la pena entonces considerar que decíamos allá que, mm, que H', perdón, sí, H' era altura efectiva o longitud efectiva, la altura o longitud efectiva, ¿no? Lo que hemos escrito por allá. Altura, longitud efectiva, o altura efectiva, bueno, ya no me acuerdo cuál es el término más usual aquí. Bueno, en todo caso, este valor igual a lo que acabamos de ver allá, lo último que vimos, ojo con K minúscula, ¿no es cierto? Con K minúscula, K por H. Recuérdenlo, H' igual a K por H. Entonces decíamos que K es factor de longitud efectiva. De longitud efectiva. Bueno, si este es el factor de longitud efectiva, este H' es longitud efectiva. Entonces, Ave María, ¿no? Qué cosita. Bueno, eh, veamos nosotros entonces que aquí, en adelante, en nuestro curso, a este que es H lo vamos a reemplazar por LU. Entonces vamos a decir, no, vamos a decir que en adelante L sub, o sea, la longitud L sub va a ser igual a H. Entre otras porque acuérdense que nosotros estamos hablando que nuestra sección transversal, la vengo definiendo yo, que la sección